Hola, buenas tardes para todos. Terminó mi función de DJ, que no es mía, es de Spotify, así que elige lo que tiene ganas. Pero ustedes saben que elige en línea con los gustos que uno va escuchando, por lo general. Este tipo de algoritmos basados en análisis de los antecedentes de consumo, de uso de cada uno de los usuarios, hace de que por lo general repitan el mismo tipo de músicas. Hay programas específicos que están diseñados para engañar estos algoritmos. Esto quiere decir que empieza a generar, por ejemplo, lo mismo ocurre con las búsquedas. Si uno realiza permanentemente el mismo tipo de búsquedas en Google, lo más posible es que las primeras búsquedas que nos devuelvan las distintas temáticas estén asociadas
conceptos similares a otras que nosotros hayamos enlazado previamente. Entonces, para que esto no sea así, hay, como les decía, algunas aplicaciones que se dedican a engañar estos algoritmos. Y lo que hacen es generan temas aleatorios y generan búsquedas aleatorias, de manera tal de que el algoritmo después no tenga ningún elemento de base como para generarnos antecedentes. Pero bien, hoy tocaron Los Redondos. Gran banda argentina, la verdad que transmiten muchas cosas. Bueno, vamos a ir al tema de hoy, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Lo primero que les voy a consultar a todos es cómo vamos con la formación de los grupos, cómo están integrados, se han formado, a algunos les falta grupo, vi en el EVA que todavía hay algunas personas que han subido incluso sus teléfonos para lograr contactarse. A ver, cuéntenme un poquito, alguno que hable o me escriben en el chat ahí. ¿A quién le falta grupo? Cuatro, 8. ¿Quién da más? 5, bien, 13. ¿Alguien no está en grupo aún? Bueno. Insisto, no es necesario integrarse a grupos, pero es conveniente el trabajo en equipo. La segunda pregunta tiene que ver con la práctica 1. ¿Quiénes empezaron a trabajar con ella? Vamos a decirlo distinto, ¿alguien empezó a trabajar con ella? Mi grupo empezó y tenemos unas preguntas. Perfecto. Vamos arriba, dale. Bueno, en realidad nos confundimos porque vimos el archivo que dice asientos, que entiendo que eso es una planilla calc. Sí. Y tal, no habíamos entendido bien qué era lo que había que hacer con eso. O sea, entendí que estaba todo referenciado después e intenté hacer algunos asientos para ver cómo se iban completando las otras pestañas. Pero no entendimos si ese archivo es el que nosotros tenemos que utilizar y mostrar con una captura en el te pide uno, que te pide ahí hacer una captura de pantalla donde está la planilla realizada y compartida, digamos. ¿Es ese mismo archivo o es un archivo común que uno genera y podemos hacerle una captura de pantalla cuando esté así compartido? Yo no tengo la letra acá adelante, pero si mal no recuerdo, lo primero que tratan de hacer es compartir el trabajo relativo al listado de ventas. Entonces, ese archivo que ustedes tienen en Calc no tiene el listado de ventas. No tiene. Entonces, deberían pensar en cómo sería el listado de ventas y las actualizaciones de ventas para ir compartiendo. Pero eso entonces sería independiente a ese archivo que está ahí, sí. Sí, puede ser exacto, dice eso. Puede ser independiente o puede ser ese archivo también, en la medida de que las ventas las gestionen en una pestaña. Claro. Pero también puede ser otro archivo individual que no traiga ninguna información desde ese archivo. Puede, y ustedes ahí tienen que ponderar qué es mejor, si manejar todo junto, toda la información de forma global, o compartimentarla, que es lo que tú estás planteando, que la compartimentación de la información tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja principal que tiene es que se utiliza y se comparte solamente la información necesaria a los efectos de llevar a cabo las decisiones o los procesos correspondientes.
correspondientes. El resto está de más y no es necesario compartirla, y eso hay en una posición restrictiva de cuidado de los activos de información, uno tiende a reservarse información y manejar únicamente la necesaria. Por otro lado está la otra filosofía, que es decir, bueno, cualquier usuario con más información va a poder tener una visión integral mejor y por lo tanto poder aportar más valor a los resultados correspondientes. Así que están ustedes, cualquiera de las dos son válidas, traten de centrarse un poquito en la situación del caso y visualizar qué es lo que les parece mejor. Entiendo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas por ahora? Bueno, después siéntanse libres en cualquier momento que tengan cualquier tipo de duda, plantearla y la vamos conversando. Bien. Veamos un poquito. Vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla entera? Sí, se ve todo. Bárbaro, perfecto. Bien. Decirles, acá estoy en el grupo nuestro, grupo 135, contarles algunas cosas que les agregué después de la clase del lunes. En primer lugar, acá hay un documento, un enlace a un documento que se llama Teoría General del Sistema. Esto es un enlace a lo que viene a ser la primera referencia bibliográfica y el primer compendio teórico de la teoría de sistemas. No es nada nuevo, es bastante veterano, vamos a decir esto, pero en sí mantiene todos los conceptos que son vigentes hasta el día de hoy. Ahí se habla de qué son los sistemas, de las características, de los distintos tipos, cómo se involucran, y bueno, es como decirles que no es un material obligatorio, ustedes no tienen por qué leer este material, pero si alguien está interesado en profundizar un poco, bueno, la base teórica original es esto. Digamos que esta base teórica se estudia, bueno, nosotros lo estamos estudiando ahora, estamos referenciando ahora, pero también se estudia en sociología, en sociales, en psicología, en general, como es una teoría de uso general, es una buena base. Bueno, lo segundo que les agregué es aquí otro enlace que se dice cómo la tecnología nos ayuda. En este caso es un enlace a una charla TED. No sé si ustedes conocen lo que son las charlas TED. Las charlas TED son charlas de aproximadamente 15 a 20 minutos, donde distintos participantes hacen su propuesta respecto a una determinada temática. En este caso se trata de una persona relevante en el mundo de la tecnología, que trabajó durante mucho tiempo en un lugar que se llama Silicon Valley, que es un lugar donde hay una gran concentración de firmas, startups y tecnológicas, y en determinado momento pasó a trabajar en el ámbito estatal en Estados Unidos. Y está bueno que ustedes lo miren para que vean realmente cómo se puede aprovechar la tecnología en lugares totalmente inverosímiles, ¿no? Nuevamente es material complementario, vale la pena aclararlo de vuelta.
Bueno, y por último, tienen un pequeño ejercicio acá. Que se los resumo. Son 2 ejercicios diferentes relativos a la parte del sistema de información. También son complementarios, o sea que ustedes lo pueden usar, lo pueden pensar o pueden ignorarlo totalmente. Me parece que está bueno para que lo piensen un rato dentro de los grupos de trabajo, cada uno de ellos cómo lo harían, ¿no? El primero dice, estamos viviendo un momento diferente, afectados por una pandemia, una situación sanitaria para la cual no estábamos preparados como sociedad. Describe el diseño de un sistema de salud que trabaja en forma sustantiva sobre la prevención, de forma a disminuir los esfuerzos en la curación y que abarque niveles de atención igual a toda la población. Para el ejercicio, haz de cuenta que tienes recursos económicos ilimitados y que los agentes cooperan entre sí. Bueno, esto es un ejemplo para ver cómo pensar en términos sistémicos una situación compleja y grande. Y que lo es, o sea, todo el sistema de salud de un país es una situación compleja y grande, pero entonces el principio básico que yo les transmití era que los sistemas de alguna manera son un conjunto de componentes con un objetivo común, trabajan en la línea cuáles serían los componentes fundamentales, cuál es el objetivo común, qué es lo que hacen en conjunto para llegar a ese objetivo común, y van a ver que lo que están haciendo es dividir el problema grande en problemas chiquitos, y se van a sorprender cómo un problema tan grande, esencialmente en los aspectos sustantivos, pueden llegar a plantear una solución razonable. Claro, siempre después hay que profundizarlas, ¿no? Pero digo, es un ejemplo de cómo abordar una situación en un enfoque sistémico. El segundo ejemplo dice, los contribuyentes sede deben presentar mensualmente declaraciones donde detallan sus impuestos facturados por cliente, los deducidos por proveedor y efectuar el pago resultante. Esto es un proceso de todos los meses, ¿no? Entonces, describa el proceso, cuáles son sus principales tareas, las revisiones que garantizan la calidad, los tiempos, las notificaciones que hay que mandar, con los tiempos suficientes para que el contribuyente pueda disponer de los fondos para cumplir sus obligaciones. No se le puede avisar el mismo día que va a pagar, ¿no? Los indicadores de seguimiento, los datos necesarios para que funcione el sistema y los reportes periódicos de control. Si se plantean hacer este ejercicio, no se lo planteen muy complejo de vuelta, traten de hacer una cosa 4 o 5 pasos máximo, y para cada uno de esos pasos plantéense las preguntas que ahí están planteadas, vean qué datos es necesario para abordar cada caso, qué paso está antes que otros, y cómo esos datos se van transformando en la información necesaria para armar las declaraciones juradas, y a su vez en información necesaria para hacer un seguimiento del proceso, ¿no? Y saber de que todo está haciéndose en los tiempos adecuados. Lo relevante acá no es el proceso en sí mismo, o sea, si ustedes se olvidan de un paso, agregan uno, no importa. Incluso conceptualmente no importa. Lo importante es cómo vinculan los datos y la información al proceso. Eso es lo más relevante de este ejercicio. ¿Entendieron? A ver el chat, ¿dónde está el chat? No lo veo el chat. Hola, no sé si se Sí. escucha. Yo no sé los demás, pero yo escucho y entiendo claramente lo que lee, pero no sabría bien cómo presentar la información que solicitan. No sé si es que hay algún ejemplo o algo, o si de la bibliografía que aún no leí sale claramente cómo armarlo. ¿En el ejercicio 1 que te planteo o en el segundo? En realidad cualquiera de los dos me serviría alguna referencia sobre cómo desarrollarlo. Bueno, bien. Lo que voy a hacer es
ni bien termine la clase, voy a subir al EVA las diapos de los conceptos básicos que desarrollé. Aún a nivel de cátedra no tenemos el material teórico que estamos revisando, porque tenemos lo de los años anteriores, que al fin y al cabo va a ser muy parecido a ese, pero con algunos cambios. En lo que hace a sistemas, sistemas en términos generales, les acabo de pasar, de indicar una bibliografía general. No es para que la lean toda, digo, pero si necesitan profundizar lo pueden hacer. Como metodología, ustedes lo que tienen que hacer ante una situación de sistema específicamente, en términos generales, ¿no? Es tratar de descomponer el problema general. A ver, en este caso se le plantea cómo resolver, asegurar una medicina preventiva, ¿no? El objetivo entonces es que la población sea atendida en forma preventivamente. Bueno, ese es el objetivo. O sea que lo primero que tienen que tener claro es los objetivos que va a cumplir el sistema. Acuérdense que la definición de sistema, que incluso la encuentran hasta en Wikipedia, hace referencias a conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Así que, si ustedes tienen que definir un sistema, tienen que definir esencialmente tres cosas. Los objetivos, los componentes, las interacciones. Y por supuesto que después viene un agregado, que es cuáles son los recursos necesarios que toma el sistema del exterior para cumplir con su objetivo. Los recursos pueden ser muy variados, ¿no? O sea, a ver, si nosotros estamos haciendo tallarines, obviamente vamos a necesitar harina y vamos a necesitar agua, y vamos a necesitar algunos huevos, por lo menos. Entonces, en ese caso se toman algunos recursos de afuera que son estos, ¿no? Si nosotros estamos elaborando un balance, vamos a necesitar datos de transacciones económicas. Eso en cuanto a recursos que se obtienen. Pero más allá de esos recursos que necesita el sistema, hay componentes internos que hacen cosas. Y eso es lo relevante. ¿Cuáles son esos componentes? Por ejemplo, hoy en día en el sistema de salud que tenemos hoy, nosotros tenemos dos grandes subsistemas, que es un subsistema público y un subsistema privado. Y después esos dos grandes subsistemas a su vez tienen distintos niveles de componentes. Digo, uno que es una atención de policlínica general y otro de atención hospitalaria. Y tiene un enfoque hasta el día de hoy de ser un sistema esencialmente basado en atención a la curación de la salud y no en la prevención. Entonces, esto quiere decir, vamos al médico cuando nos sentimos enfermos. El sistema no se preocupa por nosotros hasta ese momento. Bueno, el paradigma sería darlo vuelta a esta situación. Ese es un poco lo que yo les propongo pensar. O sea, son ejercicios para pensar. Eso en el primero, ¿no? Y en el segundo, a ver, tienen que definir un proceso. Un proceso está compuesto por tareas. Bueno, vamos a poner 4 tareas. Una, la final de todas. ¿Cuál es? Mandar la declaración jurada. ¿Ah? La primera de las tareas, ¿cuál es? Contar con los datos necesarios para armar la declaración jurada. La segunda de las tareas es armar la declaración jurada, y la tercera es revisarla. Ahí tenemos 4 tareas. Esas 4 tareas requieren en cada uno de los casos que sean efectuadas en determinados tiempos para que una habilite seguir a la otra. Y en cada uno de esos tiempos ustedes van a necesitar, de repente, información. Por ejemplo, en la primera etapa, que necesitan los datos, van a buscar los datos, asegurarse de encontrar los datos necesarios. ¿Cuáles fueron las ventas? ¿Cuáles fueron las ventas de IVA? ¿Cuál fue el IVA de esas ventas, desagregado por tasa básica,
o tasa mínima, o exentos. Lo mismo con las compras. Eso es los datos que necesitan ahí. A su vez saben en qué momento iniciaron esa tarea y saben cuál es la fecha de vencimiento. Entonces pueden estar presentando en un, vamos a decir, en un monitor el estado en el cual está la tarea, que está en proceso y que le falta 2 días para ser terminada. Como si ustedes fueran a la terminal de Tres Cruces a tomarse un ómnibus y están esperando los ómnibus que están viendo, los ómnibus que llegan y los ómnibus que van, que parten. Saben la hora de partida o pueden estar viendo la hora de llegada incluso. Eso es un monitor del proceso, cómo está haciendo el flujo de transporte, ¿no? En este caso lo mismo, ustedes arman un pequeño monitor del proceso y de esta forma se hacen una idea de cómo los datos y la información apoyan al proceso. Eso es el objetivo del ejercicio. ¿Está? Vuelvo a repetirlo, son ejercicios complementarios que le puse yo porque no teníamos aún en esta área ninguno definido. ¿Quedó claro ahora? Sí, mucho más claro. Sobre todo el segundo está muy claro. En el primero me queda preguntarle si entregaríamos más bien una redacción que describa todo esto o entregaríamos un diagrama que hable de los componentes y sus interacciones. ¿Cuál sería la presentación formal de una respuesta? La respuesta es la que tú quieras, porque no me vas a entregar nada. Esto para que lo pienses vos. Es solo un ejercicio para... ¿Está? Es solo totalmente complementario. Podéis agarrar, ignorar todo lo que hablamos hasta ahora y seguir su viaje, si querés. Ok, perfecto. ¿Está? Eso está en ustedes, en la voluntad de profundizar o no. Pero evidentemente esta es una materia que necesita de alguna manera bajar la tierra. Con esto lo que estoy planteándoles es, bueno, muchachos, de esto conversamos, ¿cómo lo bajamos a tierra? O sea, ¿cuáles serían situaciones en las cuales nos enfrentamos efectivamente respecto a sistemas o respecto a cómo armar un sistema de información para un proceso determinado? El vínculo entre sistema de información y proceso. Muchas gracias. Arriba, seguimos viaje entonces. Bien, entonces estos fueron los agregados que les pasé para que si tienen interés lo sigan viendo. Hablamos de la práctica, vimos de esto. Bien, vamos en la clase de hoy. Vamos a continuar con otro tema. Para la clase de hoy y la clase siguiente, bueno, está planificado trabajar o hablar sobre las dudas que tengan de la práctica. Respecto a eso, antes de pasar al tema teórico, vamos a ver un poquito algunos conceptos de la planilla que ustedes bajaron. ¿Todos la vieron? ¿Alguna señal de vida, por favor? Bien. Bueno, los que no la vieron se van a sentir un poco perdidos de repente, pero yo voy a hacer algunos comentarios de esto. En primer lugar, esta es una planilla, les hablo de planilla electrónica en términos generales para olvidarnos de la diferencia entre lo que es usarla a través de Excel, como lo estoy usando yo ahora, o usarla a través de LibreOffice. Al fin y al cabo ustedes lo van a poder manipular con cualquiera de las dos herramientas. Es una planilla que viene a ser una herramienta casera para procesar asientos y generar balances. Si nosotros les hubiéramos planteado a ustedes que la diseñaran ustedes, bueno, podría haber sido un buen ejercicio para ustedes saber cómo
cómo haría yo para diseñar específicamente una planilla que me sirva como herramienta para eso, para procesar asientos y sacar como resultado balance. ¿Qué está presentado acá? Como verán, hay 4 pestañas. Una se llama asientos, una se llama balancete, una se llama estado de situación patrimonial y otra que se llama estado de resultados, ¿no? Están las 4. Bien, en general en la contabilidad el proceso que se realiza es, se recibe la información de los comprobantes, esos comprobantes se traducen en asientos, que son, esos asientos son los datos guardados con determinada manera, y después la herramienta lo que hace es agrupa esos asientos con determinados criterios y expone como resultado final determinados informes. Lo mismo que hacen todos los sistemas, ¿no? O sea, toma datos, los procesa y saca como resultado un informe final. Uno, múltiples de informes, ¿no? En este caso, entonces, los datos salen de las transacciones, son procesadas, son ingresadas a través de los asientos y después son procesados y se obtienen los informes finales. Bueno, lo primero, la primera característica que tiene esto es varias, ¿no? Ustedes cuando empiecen a trabajar van a ver varios detalles. A ver, ¿me pueden hacer algún comentario respecto a la planilla de asientos específicamente? Comentario que yo lo que vi es que esa flechita te trae todas las cuentas que tiene ya grabado. Esta flechita trae todas las cuentas. Claro, Exactamente. el plan de cuentas sería eso, poco escueto, ¿no? Por lo menos yo no encontré bienes de cambio ahí, por ejemplo. Bien, esto que tú estás diciendo, ¿lo habían utilizado ya en su trabajo o en alguna herramienta? No, No. Bueno, está bien, esto es una cosa que es un comentario interesante. Quiero transmitirles de que es una función que tiene, en este caso, la planilla electrónica, que les permite elegir de una lista determinada un valor. Y de esta manera el usuario está obligado a introducir solamente un valor de los que están ahí. Esto tiene siempre ventajas y desventajas. La ventaja más relevante es que los valores que ustedes pongan les asegura que van a poder hacer agrupaciones similares. De lo contrario, si ustedes permiten que el usuario ingrese en todo momento cualquier cuenta, cualquier descripción, esto que les acabo de decir de encontrar cuentas con valores similares para la agrupación, se va a complicar. Por ejemplo, arriba del todo dice caja moneda nacional. Y si a mí se me ocurre poner caja o caja 1 o caja 2 o disponibilidades, pueden ser todos conceptos válidos. Y después, cuando yo quiero sumar, digo, pero yo no los puse todos de la misma manera. Tengo que volver y renombrar todo para poder sumar. Entonces, esta herramienta de elegir de entre una lista les permite a ustedes asegurarse el control de entrada de los rubros, ¿no? Y el segundo comentario que hiciste fue el relativo a que no pudiste encontrar una cuenta, ¿no? sí, había una que, no sé, quise hacer un asiento de compra y no encontré la cuenta ni mercadería ni viene de cambio. Entiendo que agregándolo después, eso, de donde sea que viene, te lo traerá. Pero Bueno, también te deja escribir ahí, ¿no? ¿sí? Bueno, ¿cómo es esto? Esto tiene acá una función que se llama elegir de la lista desplegable, como verán acá. Yo lo que hice No sé si no fue, tenés el paquete de Office pago. ¿En dónde lo puedo abrir? Yo vi que esta, tenía algo con Linux o algo.
Bien, vamos a eso. En los documentos de Google, ¿no? ¿No te deja? También en documentos de Google, pero si no, usemos, usemos Linux. ¿Tenés algún link de descarga de eso? ¿De qué? Del Linux. No, pero te explico cómo es. O sea, a ver, ¿qué les debo ya? ¿Qué fue lo que les debo? Primero, teórico, diapos anteriores. Y segundo, máquina Linux. O sea, los puedo ver y todo, pero no puedo modificarlos. Tú tenés Linux. No, yo tengo Windows, pero no tengo el paquete de Office pago. Ah, bueno, pero lo podés ver, por ejemplo, como decía ahí tu compañera, directamente en la web lo podés manipular. Esa es una alternativa, Sí, ¿no? Y en Office. después la otra alternativa, busquemos, porque también es válida, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para que lo puedan resolver todos. Google. Acá ponemos LibreOffice. LibreOffice. ¿Qué es? ¿Qué es? Etcétera. Download LibreOffice. LibreOffice 7. Y acá te dice, acá te estoy mostrando que elijas tu sistema operativo. Si tú tenés Windows, Sí. fíjate qué Windows tenés, si Windows de 64 bits o de 32 bits. Es de 64. Bueno, elegís donde dice Windows 64, pones Download y listo, te instalás esto. O sea, puede ser la versión 7, la versión 646, etcétera. Estas son gratuitas y tú a partir de ese momento tenés todo el paquete LibreOffice en el cual hay planilla electrónica, base de datos, procesador de texto, generador de diapos, y no sé ya a esta altura qué más hay, ¿no? ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Esto viene bien? Ya que nos llevó esta circunstancia a esto, aclararlo, ¿no? Vieron que acá hay dos versiones, ¿no? La 7 y la 646. Cuando ustedes vayan a trabajar con software libre de estas características que tiene un versionado abierto, por lo general ocurre esto, que hay versiones anteriores y hay una última versión. Lo que puede pasar con la última versión es que tenga un conjunto de situaciones que no estén probadas o que tengan todavía algunos errores de funcionamiento y le genere algún problema. Si ustedes quieren trabajar con una versión que es estable, que está probada hace tiempo, busquen la inmediata anterior estable, en este caso la 6.4.6, ¿no? Así que por eso acá dice, si tú eres un entusiasta de la tecnología, que adoptas prontamente la misma, esta versión es para ti. Y si no, acá te sugiere la segunda, la 6.4.6. ¿Te quedó claro? Sí, ya la estoy descargando. Bueno, bárbaro entonces. Gracias. Dale. Vuelvo a la planilla. Les decía acá en la planilla, en el caso de Excel, apretando el botón derecho, dice, hay opciones, obtener datos de tabla rango o elegir de la lista desplegable. Si yo pongo elegir de la lista desplegable, bueno, la lista desplegable tiene que estar previamente definida, si no, no se puede elegir esto. ¿Cómo se hace esto?
Una pregunta. Sí. Viste que en la práctica uno tenés que mencionar algunos programas para que se pueda compartir la información y modificar. ¿El LibreOffice podría ser una opción? Sí, pero el LibreOffice lo que hace es, te genera, o sea, vos con LibreOffice le podrías decir a la dueña de la ferretería que, mira, no tenés plata para pagarte Office, te gustaría, pero no tenés plata. Bueno, hay una herramienta que nos va a permitir generar planillas electrónicas que es gratuita. Y la podemos bajar directamente de internet, que es lo que hicimos ahora. Hasta ahí no compartiste nada. Hasta ahí lo que hiciste fue conseguirte una herramienta para guardar los datos y ordenarlos. ¿Me Ah, bien. seguiste? Sí. Está. Entonces lo que tenés que hacer es buscar herramientas que te permitan compartir. ¿Está bien? Que las otras personas también puedan acceder al archivo. Eso mismo, exactamente. ¿Está? Bien. Entonces, eso tenés que ver cuáles son las posibles herramientas, que al fin y al cabo son las distintas plataformas donde nosotros podemos compartir archivos, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Y bueno, fíjense que ustedes pueden compartir a través de Dropbox, pueden usar el Google Drive, o pueden usar OneDrive también, que es la de Microsoft, ¿tá? O sea que ya ahí les pasé 3 herramientas posibles donde ustedes podrían estar compartiendo las planillas. A su Bien. vez, la manera de compartir. ¿Cómo es la manera de compartir? Bueno, la planilla está ahí y ustedes pueden acceder a ella y trabajar directamente en la web, o la planilla está ahí, la bajan y la suben de vuelta. Son 2 maneras distintas, ¿no? Capaz que plantéense las dos y traten de experimentar las dos. Ya que son grupos, una buena manera de organizarse es genérense un espacio donde compartir datos, porque después les va a servir para las otras prácticas, y los distintos usuarios del grupo tienen que tener credenciales de acceso a ese espacio. A su vez, pueden ir trabajando, creando una primer planilla y trabajando todos a la vez sobre la misma y ya van experimentando los problemas que tienen, ¿no? Ahí Rafaela subió el enlace de Google Docs, ¿no? Bien, les estaba por mostrar dónde está. ¿Dónde está? Bueno, ahora no lo tengo. A ver, no perdamos más tiempo. ¿Está buscando lo del desplegable? ¿Lo tenés a la Creo que es vista? datos, ¿no? A ver, no me acuerdo bien, no estoy en ese archivo, pero para yo lo uso, creo que es datos. Acá, datos a obtener, texto en columna, herramientas de datos, ordenar y filtrar, avanzadas, esquema. Esto que está pasando, que me está pasando a mí ahora, es algo que les va a pasar seguido. Son funciones que ustedes las aprenden, las usan una vez, las usan mucho en ese momento y después pasa mucho tiempo y no las usan. Y bueno, a eso, ¿saben cuál es la mejor solución para eso? La mejor solución es la que acabamos de hacer nosotros hace 5 minutos. O sea, venir acá, Google, cómo forzar a tomar datos de una lista desplegable Excel. Está. Listo. Se elige acá alguna de estas. Acá está la de OpenOffice, que no es, que es LibreOffice, lo mismo, o sea, la misma función, ¿está? Y acá está una función de validación en soporte, a ver.
Se murió. Profe, ahí dicen en el chat que al escribir le sacaste el formato y por eso no te aparece. Está bien, pero está bien eso. Lo que... A ver. Pero si yo quiero ponerle una nueva, bueno, acá está en OpenOffice. Si yo quiero poner una nueva, Esa es la parte de datos, la parte que dice validación de datos. Y ahí te deja elegir si es de una lista, si es de un valor. a ver. Acá en esta, ¿no? Datos. Datos, validación de datos. ¿Y dónde lo veo, validación de datos? Datos. La que tengo yo dice validación de datos, pero no la veo en Al lado, mira, al lado donde está texto en columnas, el que tiene un tic y un texto en columnas, el de al lado, ese es validación de datos, creo, ahí va, eso. No. De al lado, de al lado, de al lado. Es. Ahí está. Sí, Ahí está. creo que Perfecto, ahí está. tenemos. Ahí tenemos la posibilidad de elegir la lista. Dice permitir. Y dice cualquier valor, número entero, etcétera, y dice lista, ¿no? Origen, y nos lleva a esta lista como está acá, ¿la ven? Entonces, si yo quiero ingresar un rubro nuevo, que era la pregunta de la compañera, lo que tengo que hacer es meter un rubro ahí adentro, en ese grupo. No, les sugiero, no tomen, o sea, no elijan la primera ni la última, inserten una línea en el medio nomás, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes eligen la última, como verán, el bloque acaba de 80 a la 105. Si eligen la 106, no va a estar incluido en esta validación que ya está. Por lo tanto, no lo van a ver. Sin embargo, si ustedes insertan una línea, por ejemplo, en la 93, ese rubro nuevo va a aparecer en la validación. ¿Tá? Acá habla de celda con lista desplegable y acá aparecen aplicar estos cambios a otra celda con la misma configuración, si quieren aplicarlo a las otras, el mensaje de entrada, son ayudas, esto del mensaje de entrada son ayudas para el lector y mensaje de error también son ayudas para el lector. Bueno, ¿estamos bien? ¿Vieron la validación donde surge? Esto que les voy a mostrar es sumamente importante. Fíjense, este es el listado de asientos. Acá están todos los rubros, los asientos que van a ingresar. Y acá está el plan de cuentas, acá abajo. Bueno, por un problema esto que les digo son aspectos operativos, por un problema de diseño no les recomiendo poner un plan de cuentas abajo de los asientos así. Lo ideal es tomarlo en otro lugar. Les sugiero que cambien la lista desplegable para acá. O sea, esto es lo mismo, el balancete de saldos es el plan de cuentas. Al fin y al cabo ustedes van a necesitar el balancete de saldo para sumarizar. Así que yo les sugiero que ingresen acá, de acá saquen la lista desplegable, y no de aquí abajo. Esto es un error de diseño, de arquitectura, vamos a decir, en un sistema. Cuando uno ordena mal los componentes a los efectos de obtener los datos. Bien, ¿qué otro comentario tuvieron? Una pregunta, porque Sí. nunca usé Excel así. ¿Los datos que vos pones en los asientos automáticamente te pasan a las otras planillas o lo tenés que pasar vos? Creo que los pasa. A ver. Sumar sí, buscan asientos, ¿no? Y ahí evalúa la cuenta esta. Si es esa cuenta, entonces suma el importe. O sea, suma los débitos, esta parte acá, toda esta parte que estoy pintando son los débitos. Y le resta los créditos. La función sumar sí es una función que habilita hacer la suma si se da cierta coincidencia lógica. Así que entonces, la respuesta es,
después que tú cargas acá, automáticamente se actualiza en las otras planillas. ¿Entendiste? Bien. Bueno. ¿Y con qué nombre? Porque ahí no entendí. ¿Con qué nombre? O ¿Qué sea, nombre? todo lo que tiene que ver con Caja Moneda Nacional pasa a esa cuenta. Es esta acá. Sí. Están Esta referenciadas función, las diferentes pestañas, sí, es eso lo que sí. estaba Esta preguntando. función que estoy mostrando acá arriba, sumar Sí. sí y restar sí, lo que hace esa función es, hace una suma si se cumple cierta condición. Entonces, lo que hace es, ¿dónde voy a mirar? ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Va a mirar acá, en este bloque, ¿no? Ahí va a mirar. Entonces, ¿qué es lo que va a mirar? Voy a mirar esto. ¿Qué es esto? Es el rubro que está a la izquierda acá, este que está acá. ¿Está? Sí. Y bueno, entonces, si encuentro cualquier línea que sea igual a la Caja Moneda Nacional, entonces, ¿qué hago? Sumo la columna AA de asientos. Sumo el importe que Bien. está en esa línea. Y así va acumulando. ¿Entendiste? Más o menos, pero bien, sí. Bueno, ¿sabés cómo se aprende esto? Palo y Practicándolo. palo. Palo y palo se aprende. Pero es así, o sea, lo que es una suma condicional que si se da esa operación, esa condición lógica, o sea, en este caso, si Caja Moneda Nacional de asientos coincide con Caja Moneda Nacional, fíjense que si yo acá agarro y le pongo Caja Moneda Nacional 1, no suma más. ¿Por Claro. qué? Porque del otro lado nosotros grabamos Caja Moneda Nacional. ¿Y por qué pasa esto? Porque la lista desplegable que yo les dije se toma el plan de cuentas de abajo de asientos y no de este. Por eso yo les sugerí que usen este plan de cuentas como control. Ahí le puse de vuelta y suma. Lo que debería dar la parte de los asientos, la parte de la validación de datos, es un error si insertás otra cosa que no sea, que eso no está configurado, me parece. Le falta como esa parte, viste que hoy pusiste hola en el asiento y te lo dejó Sí, validar. exacto. Eso es lo que hay que configurarlo a través de la opción de validar datos que ustedes me sugirieron utilizar. Bueno, muy bien, pero esos son errores, esto que estamos hablando son errores que ustedes tienen que ir anotando, porque al fin y al cabo decimos, a ver, el sistema ¿qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué situación está planteando? Esto, ¿qué pasa en esta situación? Y bueno, se generan errores de que puede haber datos ingresados que no sean sumarizados. ¿Por qué? Porque los rubros no están debidamente validados. Y entonces, ¿la herramienta lo permite? Sí, bueno, ¿se puede utilizar? Perfecto. Corregir la herramienta para que funcione de esta manera. ¿La herramienta no lo permite? No. ¿Es una situación determinante, o sea que es fundamental? Y si la respuesta es sí, entonces hay que cambiar la herramienta. ¿Me entendieron? O repito. Estamos evaluando el sistema, estamos evaluando la herramienta, ¿no? Entonces, si yo necesito una herramienta que haga una validación y esa validación es de carácter sustantivo, es un requerimiento fundamental, si la herramienta no hace eso, entonces tengo que conseguir una que lo haga. ¿Entendieron? Bueno, esto se los planteo porque justamente es lo que van a tener que definir ustedes con respecto a este sistema. Si este sistema sirve o no sirve para, es parte de lo se pide, ¿no? Que hagan comentarios respecto a, el tercer se pide es que hagan comentarios respecto al sistema. ¿Qué más encontraron acá? Otra cosa, por ejemplo, es que no verifica que balancee el asiento. O sea, puedes hacer un asiento que no balancee y no te lo verifica. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa si no balancea el asiento? Y algo está mal registrado. Está bien, pero puede haber algo mal registrado que balancee igual. Sí, obvio. Lo que pasa si no balancea el asiento es que no suman el balancete de saldo y por lo tanto no suman los informes de salida. ¿No?
es un error de arrastre. Así que nosotros tenemos que asegurarnos que los asientos balanceen. ¿Y cómo nos aseguramos eso? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Miren aquí abajo. Esto es la suma de los débitos y esto es la suma No te de va a los dar el créditos. saldo final. Estos son sí, exacto. Estos son las sumas de débitos y sumas de créditos, ¿verdad? Además, esto tiene un problema, porque si yo tuviera muchos asientos, me pierdo hasta las referencias. O sea que acá tendría que poner por acá arriba, fijarla en la vista esta y movilizar paneles. De manera que si yo hago así, esto queda fijo arriba. Si no, me pierdo. Bueno, vamos a hacer un truquito acá. Vamos a ingresar acá, cierre. Y acá vamos a poner más. Más. Esto de teclado en un idioma y en otro. Más esto que es el total de débitos. A lo cual le resto el total de créditos. Está. Perfecto. Entonces, acá yo tengo un control de débitos menos créditos. Podemos poner una función de validación de vuelta, como era datos, validar. No, validar, sí, hasta validar. Cualquier valor, no. No, no quiero validar. Acá yo no quiero, yo lo que quiero es poner un formato. Vamos a poner, perdón, discúlpeme esta parte, pero inicio, formato condicional, acá. Formato condicional, nueva regla. Entonces, valor de la celda. Sí, acá entre no es igual, no, mayor. No igual a 0. Si no es igual a 0, entonces lo pintamos de rojo. ¿Está? Así que yo, acá le pongo 10. Y esto debería dar el resultado. No me cambió el formato. Bueno, no importa. Vamos a no perder tiempo con esto. Al fin y al cabo, lo que les estoy pasando acá arriba es un elemento que les permite controlar si los asientos están cerrados o no. Pero ¿qué problema tiene esto? El problema que tiene es que el usuario tiene que estar mirando. O sea que no es el sistema el que controla. Es el usuario el que tiene que estar mirando si los asientos están ingresados correctamente o no. Este es un tema que con Excel, para resolverlo, ustedes tendrían que poner un poco de código de programación atrás para poder llegar a validar correctamente los asientos. Pero resumiendo toda la situación respecto al sistema es, el problema que tiene Excel respecto a los asientos es que tiene problemas en la validación de entrada que pueden generar errores. Y esos errores pueden terminar redundando en informes erróneos, justamente, ¿no? Bien, otro de los temas es
capaz que no le dieron importancia, es las fechas. ¿Hasta qué momento es el balancete este, no? O el estado de situación o el estado de resultados. Sobre todo el estado de resultados, porque el estado de resultados mide cuáles son los resultados en un periodo determinado. Y acá nosotros estamos considerando todos los asientos que hay de todos los periodos y todas las fechas. Entonces debería haber una limitación o no, tal vez no poner limitación de entrada de datos, pero sí limitación en el momento de sumar resultados, de que se consideren únicamente los resultados del periodo en cuestión. ¿Se entendió esto? Bien. El balancete ya lo estuvimos mirando. ¿Qué problema tiene esto acá? ¿Qué les parece? ¿Está todo bien el problema, el balancete? El balancete, el tema que tiene es que no sabemos si cierra. Así que vamos a agregar una función que sume la fila B. La fila B igual suma. Y yo quiero toda la fila B, no quiero solo el B4, cosa que si después ustedes me agregan cuentas, me sumen toda la fila B. Ahí está sumando, está coincidiendo, cierra, ¿no? Este es un segundo control. Si nosotros ingresamos todos los asientos correctamente, este debería cerrar sin lugar a dudas, ¿no? Pero si la validación no es correcta, podría darse de que existan asientos con rubros que no aparezcan acá. ¿Por qué? Porque por eso que hablamos de que la suma, los rubros no están debidamente ingresados en la planilla de asientos, ¿no? Así que entonces acá está faltando una suma para mostrar el control final, y no nos asegura nada con respecto a la validación. ¿Entendió? Vamos, sigamos. ¿Qué vas a bañar? ¿Sí? Sigamos. Aquí tenemos el estado de situación patrimonial. ¿A qué fecha? No se sabe a qué fecha. Fíjense que no dice a qué fecha. En primer lugar, no dice a qué fecha. Y en segundo lugar, acá esto, ¿cómo es? A mí me enseñaron que el principio básico de la contabilidad era que activo tenía que sumar el pasivo y el patrimonio, ¿no? Por lo tanto, acá está la verificación acá abajo, a ver. Sí, D3, D23, que es esta, menos G9, G9, perfecto, y menos G15, cierra. Y lo mismo el estado de resultados. Bueno, ¿ustedes tienen planillas de balances para presentar balances? ¿Alguien tiene? ¿No? No. ¿Están ahí? Sí, Bueno, yo trabajo con planillas para presentar, por ejemplo, a la AIN, que te tiene que cerrar todo. Ah, muy bien. ¿Y esa cuál es? A ver, vamos a Super Google. Eso les paso, vamos a transmitir a todos. AIN. Registro de estados contables.
Acceso a la central de balances. Con todas las historias, etcétera, generación de estados financieros. Y acá, donde dice generación de estados financieros, les habla de las planillas necesarias para completar los balances. Fíjense que acá a la derecha dice descargar plantilla, descargar plantilla, descargar plantilla. Y por ejemplo esta que está acá, formulario para entidades cuyo cuerpo normativo sea basado en, o sea, esto se lee, como dice acá, con base en NIF para pymes, ¿tá? Específicamente. Y ustedes pueden bajar la planilla, ahí me la bajó 2 veces por falta de una. Acá estamos viendo la planilla que tiene varias comprobaciones. Estos son los controles que hace. Esta es una planilla que, como verán, está cerrada, protegida acá abajo, no la pueden modificar. Lo único que pueden hacer es ingresar datos, ¿no? Acá ingresan los datos generales del balance, etcétera, las notas, estado de situación financiera, estado de resultados. Son unos cuantos. O sea, pero es una herramienta útil a los efectos de la presentación de balances, que el objetivo es presentar los balances en la auditoría interna de la Nación y que de ahí todos los demás agentes tomen la información de la empresa. Cosa que este objetivo en términos generales viene lento, vamos a decirlo así. Por lo pronto, solo algunas empresas son las que están obligadas a presentar la información en la central de balances, no todas. Y el acceso a los datos que están presentados, los balances que están publicados, si uno quiere obtener la información de un balance de esto, lo puede obtener pagando, por supuesto, ¿no? No sé, el Estado sí puede manejar la información que está en las empresas. Bueno, hasta acá hemos llegado a estado de situación. El estado de resultado, de vuelta, el mismo comentario que habla del 1 de diciembre al 31 de diciembre, se supone que será el mismo año. Esto parte de la base entonces de que nosotros en esta planilla vamos a utilizar o a compilar solo información por año y tendríamos que tener planillas separadas por año. Para cada año un balance. Así como está configurado esto, ¿no? Si no, habría que hacer cambios. Si ustedes desean tener toda la información junta, en forma histórica, deberían hacer cambios a la planilla para que estos informes consideraran la información histórica y solo tomar los datos que hace falta presentar. ¿Tá? Mario, pero esas son específicas del formato XBRL. Sí, Mario, es así. El formato XBRL es un formato, incluso si tú entras ahí, como verás, hay 5 taxonomías. ¿Qué es una taxonomía? Es un determinado formato que se aplica en determinadas condiciones. El formato XBRL lo vamos a hablar durante el curso, es un formato genérico de presentación de información financiera en términos mundiales, pero que tiene la virtud de poder ampliarse, y entonces el Estado uruguayo lo que hizo en su oportunidad fue generar un conjunto de taxonomías específicas para distintos tipos de empresas. Esa que le mostré yo es el que se aplica a las empresas más chicas. ¿Está claro? Bueno. Profesor, ¿cómo Sí. sería una planilla año a año, separada por año? ¿Cómo sería? Y tendrías que guardarla con nombre distinto. Uno sería asientos 2012, otro sería asientos 2013, otro asientos 2014. ¿Pero todo dentro del ¿Entendiste? mismo archivo? No. En todo caso, dentro del mismo archivo lo que deberías hacer es generar 4 planillas para cada año, ¿no? O dentro del mismo archivo, entonces, la otra opción es ponerle un poco más de cabeza y de elaboración, y ya incluso
puede ser necesario hasta programar dentro de Excel para elegir solo la información de un determinado periodo. Y esta es una pregunta interesante, porque es uno de los requerimientos que nosotros le podemos pedir a los sistemas de información. O sea, que manejen toda la información de un ejercicio, de múltiples ejercicios, de una moneda, de varias monedas. Entonces, ¿cómo sería en términos amplios? Y bueno, primero que nada, en los asientos yo podría permitirle ingresar a una persona un asiento con cualquier fecha. ¿Esto qué problemas puede tener? El problema que puede tener es que me ingresen un asiento de un ejercicio que ya está cerrado, ¿no? Entonces, si me ingresan un asiento de un ejercicio con fecha anterior a un ejercicio cerrado, me va a distorsionar la información de los ejercicios anteriores. Lo que, en ese sentido, deberíamos tener una regla de validación más con respecto a las fechas. No quiere decir negar el acceso, pero sí quiere decir negar el acceso para ejercicios cerrados. Y eso nos llevaría a tener que abrir, por ejemplo, elegir una nueva pestaña que fuera una pestaña de una manera de configuración, que dijera, bueno, última fecha hasta la cual se ingresaron asientos y no se pueden ingresar más, tal fecha. Y capaz que podemos después incorporar algún otro elemento de validación, pero sí limitar el ingreso de registros de ejercicios que ya están cerrados. Lo segundo, ¿cómo funciona la contabilidad? La contabilidad funciona para las cuentas de activo, pasivo y patrimoniales, las tres, o sea, estas cuentas tienen un agregado permanente. O sea, nosotros podemos conformar los saldos de estas cuentas como sumatoria de transacciones históricas. Lo que pasa es que en la facultad y en la metodología contable lo que nos han enseñado a nosotros es generar cierres parciales. Estos cierres parciales son los cierres anuales y por eso hacen ustedes los asientos de cierre y asientos de apertura. El asiento de cierre y el asiento de apertura es prácticamente igual. Lo único que puede estar cambiando es cómo consideran o no la cuenta de resultados dentro de cada uno de ellos. Pero en los hechos, si ustedes no tuvieran asientos de cierre y apertura, lo que estaría pasando es que estarían con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, no tendrían ningún problema. Podrían seguir sacando los saldos históricos sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo que nosotros deberíamos concentrarnos es cómo gestionar las cuentas y las transacciones de los resultados. Porque esas sí son las que hay que cortar, porque cuando cierra el ejercicio, nosotros, por ejemplo, todas las ventas las vamos a tener que dar de baja. ¿Cómo se dan de baja todas las ventas? Y se dan de baja con el asiento de resultados. Entonces ahí en el asiento de resultados se hace un asiento de estorno de la cuenta de ventas contra las cuentas de costos y se obtiene el resultado final. Y ahí la cuenta de ventas empieza a sumar de a uno de vuelta, ¿no? A agregar. Y tenemos, en ese sentido, si nosotros ingresamos los asientos, conclusión, si nosotros ingresamos debidamente los asientos de resultados, vamos a poder obtener el resultado del ejercicio vigente, el que está vigente actualmente. Pero tenemos que tener presente todos los asientos de resultados. La consideración de este problema en términos de sistemas, de procesamientos, puede tener otras cosas, otras limitantes. Por ejemplo, un suceso bastante común es que el Instituto Nacional de Estadística pida a la organización que haya sido sorteada para completar la encuesta de actividades económicas. Si esto es así, hay que completar un informe económico financiero de la empresa y enviarlo al Instituto de Estadística. Esto se hace por la web, ¿no? Hoy en día. Pero tiene una particularidad.
Los informes para el Instituto de Estadística tienen corte anual, o sea que van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Mientras que los balances, los cierres de balance de las empresas van no necesariamente el 31 de diciembre, sino que hay empresas que cierran el 28 de febrero, otras el 31 de marzo, otras el 30 de junio. Y por lo tanto, los resultados de las empresas van, por ejemplo, de 1 de julio al 30 de junio. Y si yo voy a mirar la información compilada contable, tengo que desagregarla, dividirla en dos. No puedo sacar un resultado del ejercicio calendario. ¿Por qué? Porque si saco un resultado del ejercicio calendario con los asientos de resultados incluidos, el asiento de resultado, por ejemplo, del cierre del ejercicio 2019 va a incluir, perdón, el asiento de resultados al 31 de diciembre del 2019 va a incluir el asiento de cierre que se hizo el 30 de junio del 2019. Por lo tanto, lo que yo obtenga el 30 de diciembre del 19 va a ser solamente el segundo semestre, y no todo el año. ¿Me hice explicarme? ¿O hace falta que me extienda más? Lo que les quiero decir, la agregación de registros con los asientos resultados en el medio distorsiona los análisis de las agregaciones temporales. ¿Entendieron? Bueno, ni sí ni no. Bien. Y eso Bueno, pasa mucho, ¿no? Porque ¿cómo? generalmente las empresas cierran entre la mitad de un año y el otro. Eso pasa mucho en las empresas, ¿no? Cuando el INE les pide el informe. Claro, y por eso rezongamos mucho. Porque muchas veces nosotros estamos preparados para tener una información financiera en el cierre de la empresa, no en el cierre del INE. Hay una posibilidad acá, que es que la empresa, que el sistema, y esta es una posibilidad muy buena, que el sistema de información financiera les permita a ustedes elegir qué tipo de transacciones va a estar incluida en la compilación. Entonces, si yo digo, bueno, yo quiero todas las transacciones incluidas en los asientos especiales, y en este caso por asientos especiales me refiero a los asientos de cierre y el asiento de resultado, entonces, evidentemente voy a tener el corte de agrupación, el corte agregado, no con el marco temporal que estoy deseando. Si yo le digo que no me incluya los asientos de cierre de resultados, en ese caso entonces lo que me va a dar es todos los resultados, lo de este ejercicio y lo de todos los anteriores. Tengo que tener una alternativa que me diga solamente incluya las transacciones del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero. Pero si hago esto, me pierdo las transacciones de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, que las necesito todas las históricas. Así que entonces, como verán, termina reduciéndose a que el informe financiero de estado de resultados se tiene que programar en forma diferente de los demás informes, por ejemplo, el estado de situación patrimonial o el balancete. Bueno, sigan juntando dudas, situaciones y las vamos conversando. Ahora vamos a dejar la planilla esta. Vamos a pasar a avanzar en el tema de hoy. Un poquito más. Para hoy tengo en el calendario, además de profundizar con la práctica 1, hablar de datos e información. Algo de esto ya estuvimos conversando, ¿no? Me gustaría que me dijeran, que me contaran qué son datos para ustedes, en términos generales. ¿Qué entienden por datos?
Anímense, vamos. Vendría a ser como algo primario que vos tomás para procesarlo y obtener información. Sí, es algo primario que nosotros utilizamos para procesarlos y obtener información. ¿Y qué eso primario, ese algo primario, qué formas puede tener? Números, pueden ser, no sé, imágenes. Bien. Caracteres variados, ¿no? En sí, en general, es entonces el conjunto de elementos que nos permiten, a través de su procesamiento, obtener información. Bien, muy bien. Avancemos. Por sí mismo, los datos, además de lo que tú dijiste, hay una cosa que lo diferencia y nos damos cuenta que es un dato. Por sí mismo, cuando nosotros miramos un dato, no entendemos nada, no sabemos de qué viene la mano. No representan nada, nada de nada. Un dato en sí mismo, si yo les digo a ustedes 21, ¿qué es 21? Nada. Dos números son, dos dígitos, ¿verdad? Están separados, están juntos. En sí no aporta absolutamente nada. Sin embargo, es un dato. Es una referencia sobre la cual después podré hacer algo con ella, ¿no? La diferencia es que podría no tener nada y entonces no puedo generar después absolutamente nada. Entonces, el dato, por lo pronto, algo es, pero no representa nada. ¿Está? Los datos pueden ser hechos, tangibles o intangibles. Bien, pueden ser hechos, o más bien la expresión de esos hechos, ¿no? La expresión de alguna manera cuantitativa de esos hechos. Como bien dijiste, acá son la materia prima de la información, ¿no? O sea, nosotros necesitamos los datos para generar información. Acá se plantean una serie de ejemplos. Por ejemplo, dice CAS, hijos, 32, 2, MF, 21, SOLT, A40, edad 3, etcétera, ¿no? Como verán, son muchos datos justamente. Esto es un conjunto, son ejemplos variados, que hay numéricos y hay alfabéticos, alfanuméricos, ¿no? Y como bien decías tú, los datos pueden ser una palabra, una imagen, sonido, video, localización geográfica, esto se utiliza mucho. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Google Maps utiliza todos los datos de localización geográfica en forma permanente, ¿no? Son secuencias de hechos en bruto, lo que decía acá el compañero, hechos tangibles o intangibles, ¿no? Que representan eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico de ellos. ¿Y qué pasa? No están organizados, no están ordenados, no están presentados de una forma que las personas lo puedan entender y usar. O sea, tiene un valor y lo otro, en cuanto a que tiene un valor temporal que se expresa acá de vigencia y caducidad, yo creo que no, eso, un dato una vez que lo tenemos. Después lo usaremos o no, pero es como la materia prima de la cual nosotros podemos sacar provecho. Bien. Pero en el caso de un dato contable tiene vigencia, porque lo usás para un periodo. Sí, el dato contable lo usás, después que lo tenés, lo usás siempre. De hecho, nuestro sistema formal establece que vos tenés que guardar la documentación por un periodo de tiempo. Después de ese periodo de tiempo, si tú tenés todo debidamente registrado en los libros
y los libros están a su vez inscritos en la Dirección General de Registro, pues quemar todo. Toda la documentación la puedes quemar, pero los libros no. Porque si llega la hora de la verdad en una situación judicial, lo que queda es en los libros. Pero los libros lo que tienen es anotaciones de los hechos, como hablábamos, ¿no? Y los tenés. Entonces, a nivel contable, los datos los tenés siempre. Por eso que yo digo que los datos es difícil que decir que el dato en sí mismo pierda vigencia. Sí, estoy de acuerdo que la información puede perder vigencia. Pero el dato en sí mismo, no, porque capaz que el dato después lo uso con fines estadísticos, yo qué sé, no sé. Y puedo generar otra información aparte de ese mismo dato histórico de muchos años, ¿no? Por ejemplo, en información demográfica hay datos que son históricos de siglos para atrás. Bien, vamos a dar un saltito. Acá tenemos el saltito. Fíjense que la información es el conjunto de datos que se presentan en forma inteligible para el receptor. O sea, los datos que les mostré antes, si los procesamos, o sea, ahí el ejemplo de datos que está puesto ahí, fíjense que en la tablita ahí que yo puse persona, edad, sexo, estado civil y hijos, los mismos datos, A, B, C, con la edad 32, 21, 40, en este caso, hijos, edad, son los nombres de las filas. ¿Anima a poner la presentación en pantalla grande? A ver. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve mejor. Bien. ¿Se veía muy chiquito? Sí. Bueno, les decía, los datos, como verán, los mismos datos de que estaban presentados en una fila en forma desordenada, ahí se ordenaron, están ordenados con un determinado criterio, y ya esto tiene una representación. Significa que nosotros podemos sacar alguna conclusión de esta. Ya dejaron de ser datos y pasó a ser información que nos permite a nosotros tomar alguna decisión o sacar alguna conclusión, ¿no? Acá está planteado en términos generales. Veamos qué pasa. A ver si está. Es el mismo. Este es el mismo. A ver. Ahí está. Fíjense que acá está en términos generales, dice persona, edad, estado civil, hijos, y está ordenado de determinada manera aquí, ¿no? Los mismos datos, si yo le cambio los nombres de las filas, siendo los mismos, fíjense que dice ABC 32 21 40 MFF SDS 203. Dice lo mismo, son los mismos datos, y los nombres de la fila son otros, dice tipo, presión dólar, zona, municipio, dormitorio. Entonces, el contexto del dato, los datos son los mismos, pero el contexto cambió. En este caso, estamos hablando de datos que se hacen referencia a inmuebles, por ejemplo. Entonces, son los mismos datos presentados de una manera diferente, con un contexto diferente, ¿no? Por eso es que la información es el conjunto de datos que se presenta en forma inteligible para el receptor. Y que están dados dentro de un contexto determinado. Es muy distinto el contexto de la inmobiliaria a que el anterior, que es un contexto sociodemográfico, si se quiere. Son bien diferentes. Son los mismos datos, pero en contextos diferentes. ¿Entendieron esto? En ambos casos son información. Y en ambos casos nosotros lo que hicimos fue procesar un conjunto de datos. Los procesamos. ¿Cómo los procesamos? Los pusimos en filas y columnas. Los ordenamos en filas y columnas. Eso, ordenamos los datos. Eso fue procesado, ¿no? Entonces, tres cosas, ¿no? Los datos son, entonces, el principio elemental. Y la información surge
del procesamiento de los datos. Hay que procesarlos. Siempre tenemos que... Hay un paso previo entre el dato y la información que es el procesamiento del dato. Nosotros necesitamos sí o sí procesar el dato para que se convierta en información. Y después lo tercero es que esto tiene que estar dado en un contexto determinado que sea útil al receptor, ¿no? Es una información con un contexto determinado. Si yo le doy estos datos así al tipo de la inmobiliaria, le va a importar poco. Y si le doy los datos presentados, la información así al tipo que está estudiando el análisis sociodemográfico, tampoco le va a importar mucho esto, porque dice, no, ¿a mí qué me sirve esto? Dame datos de personas, no me des datos de inmuebles. ¿Entendieron, no? Entonces el contexto hace a la situación, es importante. El dato es el mismo y lo vamos a tener guardado. Y la información surge de procesar los datos y dándole un sentido contextual. ¿Está bien? Esto es muy importante porque ustedes en el sistema de información lo que van a hacer es recopilar datos, y esos datos, si yo no les digo que están vinculados al proceso de la declaración jurada, el que está leyendo esa información no entiende nada. Entonces tienen que darle el contexto adecuado. Bien. Acá se plantean entonces algunos ejemplos de transformación de datos. Bueno, el primero es contextualizando, o sea, se sabe en qué contexto y para qué propósito se generaron. Esto es entonces lo primero que hacemos. O sea, cuando un dato le ponemos un marco contextual, estamos contextualizándolo y se sabe de qué viene, de dónde surgió este dato y qué tiene que ver. Lo segundo es categorizándolo. Lo dividimos. Categorizarlo es una cosa muy, muy, muy importante en los sistemas de información, que es la clasificación de los datos y en distintos grupos, ¿no? Esta categorización es conceptual. Y acá es uno de los momentos donde ustedes como profesionales van a tener que jugar un rol muy importante, porque seguramente el ingeniero de sistemas o el analista le va a decir, bueno, está, ¿y yo cómo agrupo los datos? ¿De qué manera agrupo los datos? ¿Como tenga ganas? Y usted va a decir, no, como tenga ganas, no. Yo quiero que vos agrupes los datos para que las ganancias sumen con la ganancia y que las pérdidas sumen con las pérdidas. O sea, que se dé un determinado orden lógico que es el que yo te voy a decir, ¿no? Que en general el profesional en computación no tiene por qué conocer las reglas estrictas del sistema de información. Y es acá donde los usuarios son los que tienen que transmitir los grados de categorización y de agrupación. En el resto del curso nosotros vamos a ver otros sistemas, ejemplos de situaciones. Uno de los sistemas que vamos a comentar se llama CRM, que es más allá que un sistema, que lo que busca es la atención permanente de las relaciones con los clientes, y un aspecto sustantivo en el manejo de las relaciones con los clientes es dividir a los clientes en grupos, porque nosotros no vamos a atender a todos los clientes de la misma manera. Y tampoco podemos atender a todos los clientes en forma personalizada. Entonces es necesario dividirlos en grupos. ¿Y esos grupos qué vamos a hacer? ¿Que vamos a hacer un grupo, hacer una campana de Gauss, por ejemplo, para hacer las clasificaciones de los clientes? Y capaz que estadísticamente está bien, pero conceptual y cualitativamente no. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que cumplir un rol en la categorización de los clientes. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, acá se explica esto, categorizando y se conocen las unidades de medida que ayuda a interpretarlos. Después, otro elemento de procesamiento que podemos hacer con los datos es calcularlos. Cálculos. Los datos pueden haber sido procesados matemática o estadísticamente. En el ejemplo que estamos viendo ahora, en la planilla, los cálculos serían las sumas de los asientos a través de
agrupados en rubros, las sumas por rubros de los asientos, que las sumas son sumas de débitos y créditos, o sea que los créditos se restan. O sea que hay un cálculo aritmético matemático que nosotros estamos realizando para generar información. Esto, ¿a partir de qué dato? Del dato de la transacción del asiento. ¿Se entiende? Bueno, otra cosa que nosotros podemos hacer de los datos es, y esto es muy importante, es corregir. Corregir es eliminar errores o inconsistencias de los datos. Esto es un elemento relevante, por ejemplo, a nivel estadístico, ¿no? Pueden ocurrir sucesos que sean muy puntuales y que distorsionen las series estadísticas por una determinada circunstancia. Entonces, por ejemplo, las estadísticas de precipitaciones en el Uruguay. Nosotros, esos números están, normalmente hay un nivel de precipitaciones promedio en Uruguay que tiene determinado número, que lo desconozco, pero existe, ¿no? Que está dado por mes. Esta información es relevante dentro de los sistemas de producción agropecuaria, por ejemplo, u otros, ¿no? Y bueno, esta información es estadística y surge de análisis de muchos años, de medir las precipitaciones acontecidas en años anteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Puede haber un día en el cual llueva mucho, en forma muy intensa, capaz que llueve en un día lo que llovió en 2 meses. Y eso puede estar distorsionando absolutamente toda la serie. Entonces nosotros, evidentemente, vamos a tener que quitar ese dato. Ese dato es inconsistente con toda la serie y vamos a tener que sacarlo. ¿Por qué? Vamos a decir, bueno, ¿de qué manera lo vamos a considerar? Algún ajuste vamos a tener que hacer, ¿no? Después lo otro es que nosotros en los datos vamos a ver que los datos pueden haber sido ingresados mal. En el ejemplo que nosotros vimos, cuando se ingresan los asientos pueden haber ingresado sin cerrar. Es necesario entonces ir para atrás, ver qué asiento no cerró, revisarlo, corregirlo y verificar que cierre. Esto es otro de los elementos que nosotros en el fondo estamos procesando el dato para generar la información. Es la manera, ¿no? O sea, del dato procesamos, llegamos a información. Una de las formas de procesamiento también es la corrección. ¿Qué pasa? La corrección de característica. Por lo general no se hacen en términos masivos, las correcciones requieren un análisis, salvo que nosotros digamos, bueno, se eliminan todos los registros menores de 10, porque no pueden ser. Entonces ahí sí, podemos hacer correr una aplicación que diga, busque qué número tiene el registro, 9, entonces sacalo para afuera. Bien. Un ejemplo sería, como vimos hoy, que se ponga un rubro no válido en el balancete, en el plan de cuentas, y vos corregís eso y procesás información. Sí, o sea, tú vas a procesar todos los datos juntos, incluido el error. Entonces, en primer lugar, vas a obtener información errónea. ¿Por qué? Porque tiene datos erróneos. Esto es algo que lo dijimos y lo vamos a seguir repitiendo. Si nosotros metemos datos erróneos, obtenemos información errónea. Nosotros debemos corregir los asientos, como tú decís, para entonces obtener la información definitivamente incorrecta. ¿Ah? Por eso es muy importante, como vimos, ya lo experimentamos hoy, en todo el proceso de validación de entrada de datos, cuando ustedes se vean enfrentados a situaciones de diseño de validaciones de entrada de datos para lo que sea, préstenle mucha atención porque
le van a decir, no pierdas tiempo poniendo tantas trabas, tantas cosas. Y la respuesta a ustedes siempre tiene que ser la misma. Esto es un resultado que me va a llevar un poco más de tiempo a la entrada, pero me asegura el resultado correcto al final. O sea que yo al final tengo una evaluación y tengo certeza de que la información que estoy manejando está bien. Es más, cuando ustedes empiezan a subir de nivel en la escala jerárquica dentro de las organizaciones, generalmente no acceden a los datos atómicos, o sea, a los niveles más bajos de las transacciones. Acceden a grupos de transacciones, a resúmenes de transacciones. Y ustedes lo dan por válido, o sea que no están discutiendo si eso estuvo bien hecho, bien compilado, no. No, lo dan por válido, porque ustedes no pueden estar en el detalle de estar validando cada una de la información. Para ustedes eso es materia prima básica para tomar la decisión. Entonces, uno de los elementos que también van a estudiar cuando llegue en su momento a nivel de control interno y sobre todo de auditoría, que la auditoría lo que hace es, una de las funciones de la auditoría es emitir un informe que dice que realmente lo expresado por la empresa es así, que no hay ventas negras, por ejemplo, que esto quiere decir que no hay ventas que no están registradas, ¿no? O que están todas las deudas y no hay deudas que están omitidas, que no están registradas. Entonces, ustedes tienen que tomar un conjunto de procedimientos para asegurar que lo que están informando a un tercero es así. Y uno de los procedimientos que van a tener que hacer es validar que los sistemas de compilación de información realmente procesan adecuadamente la información. O sea, van a tener que ir y decir, bueno, a ver, ¿qué sistema de contabilidad estás usando? Tal, ¿de qué momento es? ¿Quién es el proveedor? ¿Qué características tiene? Hacer algunas pruebas en cuanto a la forma de validación de ingreso y la forma de generación de reporte. Van a determinar en base a lo que vayan viendo si tienen que seguir probando o no, con mayor nivel de profundidad. ¿Por qué? Porque entonces ustedes se aseguran de que el sistema que se está utilizando da resultados positivos. Si da errores, si el sistema genera errores, entonces no van a poder opinar y ya de entrada van a decir, no, nosotros esta información que fue elaborada con este sistema no la podemos validar. Así que, ¿por qué? Porque el sistema está mal. Es importante entonces que ustedes tengan bien presente cuál es la forma de procesamiento de los datos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, y por último, vamos a conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es una mezcla de experiencia, esto se gana con el tiempo, de valores e información que nosotros vamos manejando en cada momento, que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y esto es útil para la acción. Así que es todo el conjunto de la información que tenemos, de todos nuestros valores que hemos incorporado y aprendido en nuestra vida, y todas las experiencias que hemos vivido, todo eso podemos definirlo como conocimiento. ¿Es cuando procesás la información y incorporás en resumen el conocimiento? No, el resumen sigue siendo información, porque el conocimiento va un poco más allá. Como verás, incluye, además de información, incluye otros aspectos como la experiencia y los valores, que no son muchas veces fácilmente de explicitar, ¿no? Es muy importante, el conocimiento es más que la información, y es muy importante dentro de las organizaciones porque cada día más las organizaciones que manejan adecuadamente el conocimiento llegan a lograr sus objetivos en forma más eficaz y eficiente. Hay una cosa que es histórica. Cuando la gente se va de las organizaciones por lo que fuese, yo lo expresé en la clase pasada, se va con todo su background, su conocimiento atrás. Y esto
muchas veces representa un problema, porque de hoy para mañana se va y empieza a bueno, ¿y esto cómo se hace? Ah, no sé, lo hacía fulano. ¿Y esto a quién consultamos? Y no sé, el dato lo tenía fulano. Y esto, y todo pasa porque la persona era el foco del conocimiento, o sea, la persona era el conocimiento, ¿no? Es una situación en la cual las empresas necesariamente tienen que ir hacia la gestión del conocimiento, ¿no? Que va más allá de la información, ¿no? Y tienen que administrarlo, el conocimiento, y definirse prioridades y objetivos con respecto al mismo, ¿no? Sobre todo, entre otras cosas, para asegurar la continuidad de la empresa. Hablamos de que la empresa tiene que tener sostenibilidad en el tiempo. Bueno, la gestión del conocimiento y cómo se gestiona hace a la sostenibilidad en el tiempo de la organización. Y los sistemas juegan un rol sustantivo en esta parte relativa al conocimiento, porque ayuda a la administración, sobre todo ayuda a la gestión del conocimiento, nos van a permitir ayudar en esa gestión. Acá dice justamente, el conocimiento se deriva de la información, así como la información se deriva de los datos. Para que la información se convierta en conocimiento, es necesario realizar acciones como, por ejemplo, comparación con otros elementos, o sea, la información está, pero si nosotros la comparamos una con respecto a otra, ahí generamos una nueva información que es, conocemos, sacamos una conclusión específica que nos estamos incorporando a nuestro background, justamente, ¿no? Después, predicción de consecuencias. ¿Qué pasa si? Esa es una de las razones por las cuales se crearon las planillas electrónicas. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si sube el dólar del 20%? ¿Qué pasa si Argentina baja su Producto Interno un 5%? ¿Qué pasa si no hay transporte por 10 días? ¿Qué pasa si, entonces, la generación, la búsqueda, la predicción de consecuencias es, y después la comparación de los acontecimientos con las predicciones, nos llevan a tener mayor conocimiento de nuestro negocio. Otro de los elementos es buscar conexiones. A ver, ¿qué tienen que ver la venta de automóviles 0 kilómetros con el estado de ánimo de los vendedores de naranja de Salto? Capaz que no tiene nada que ver, ¿no? Esto que estoy diciendo es algo que es un ejemplo bastante burdo, pero bueno, este tipo de preguntas, búsqueda de conexiones entre datos y entre información, nos generan nuevos conocimientos. Muchas veces ocurre de que hay vínculos entre productos, un producto está asociado a la venta de otro y es desconocido y surge por casualidad. O situaciones de medicamentos que fueron pensados con un sentido y terminan resultando productivos en otro sentido. Entonces las conexiones generan conocimiento agregado. Después, las conversaciones con portadores de conocimiento, cuando nosotros o nos informamos, participamos en eventos y nos transmiten conocimiento agregado, esto también nos aporta conocimiento y que va más allá del tema de la información. Hoy en día es muy importante la gestión del conocimiento en las organizaciones. La información es la materia prima sustantiva para la gestión del conocimiento. Y las tendencias actuales a nivel de sistemas, léase lo que es los sistemas expertos, las redes neuronales que hablamos ayer, la inteligencia artificial. Hoy arrancamos la clase hablando de la inteligencia artificial agregada a Spotify, que era lo que nos trajo a los redonditos de ricota, ¿no? Es parte de la nueva era y de lo que les va a tocar a ustedes
vivir relativo a todo el tema de sistemas, ¿no? Las cosas se están acelerando en una forma muy rápida, las potencias de procesamiento de los sistemas de cómputo cada día más alta, las nuevas tendencias ya van por el lado de la gestión de inteligencia artificial, sobre todo, y que tiende a generar conocimiento propio, a tratar de aumentar los niveles de conocimiento. Bueno, estamos llegando al final. Para el lunes que viene, fíjense si tienen alguna otra duda más. Ya creo que ya la práctica esta como introducción, como forma de ir incorporándose a la materia, como ir formando los grupos, ir organizando las distintas situaciones. Ya vi por ahí que hay un par de grupos de chat, lo cual me alegro mucho. Entre ustedes se van a poder apoyar y sacar conclusiones. Así que, nada, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una duda con respecto a la práctica. A ver. Que no entiendo en sí qué me piden. Sé que en la parte 1 tengo que proponer sistemas, explicarlos y por qué los elijo. ¿Por qué elijo ese? Para que compartan información. Sí. ¿Es eso o es algo más? No, es eso, está bien, lo que acabas de decir. O sea, yo hoy les sugerí al respecto que ustedes se organizaran y empezaran a utilizar uno. Bien. En el grupo. Y en la parte 2, que hay varios se pide, había uno que teníamos que pasar los datos a ese programa. Sí. ¿Es copiar la planilla o ingresar datos nosotros? Y hacer el informe. No. La parte 2 es la del informe, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros le aclaramos, creo que está aclarado en la letra y yo lo aclaro nuevamente. Ustedes no tienen que hacer el informe. Bien. El informe no lo tienen que hacer. Ustedes no le tienen que entregar un informe a nadie. Ustedes están en un plano superior acá. Ustedes son los mandamás. Acá tienen que decir cuáles son los pasos que tienen que seguir para elaborar el informe. Entonces, ¿cómo se elabora el informe? ¿De dónde surgen los datos? ¿Qué criterios van a seguir para poner qué datos en qué lugar y qué cálculos se van a hacer? O sea, ¿cómo se transforma el dato en información? Que es lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Bien. No queremos que nos hagan una planilla con el informe. A los efectos de esto, habría que obtener los datos de determinada manera, en ciertos tiempos, de determinada forma, lo haría fulano, lo haría mengano. Esos datos se procesarían utilizando, por ejemplo, un servicio que te da una empresa tercerizada, puede ser un ejemplo. Y como resultado de ese procesamiento, después yo lo que voy a tener es un informe que tiene esencialmente 4 columnas y en cada una de esas columnas me dice esto y aquello, nada más. Pero no los datos específicos del informe. Bien. ¿Está? Bien. Bueno, del 3... Bien, del 13 es analizar el sistema justamente, así que ahí tienen que pensar un poquito en todo lo que estuvimos hablando hoy. Es analizar el sistema que se está usando al momento de la práctica. Sí, porque ahí les pide, como quien dice, les pide, bueno, hagan un relevamiento del estado actual y digan qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas sería bueno que cambiar, ¿no? Bien. Ahí podríamos nombrar, por ejemplo, que en el caso del Excel no puede cambiar información, no puede modificar la información y habría que sugerir otro programa o solo marcar el error, los errores que hoy estuvimos viendo. Tú puedes nombrar lo que quieras. Eso que dijiste está bien. Hay otras cosas que se pueden nombrar. Yo aprovecho para decirles que Excel o las planillas electrónicas son una muy buena herramienta de análisis. Sirven muy bien para analizar información.
no son buenas como repositorios de información ni como elementos de procesamiento para sistemas operacionales que vimos, ¿no? O transaccionales. ¿Por qué? Por la limitación que vimos relativa a la validación de entrada. Y después otro concepto no menor en cuanto a la seguridad. Y ustedes se imaginen que tienen todo validado, todo perfecto. Pero mañana entra un usuario que tiene pocos conocimientos y eso como no tiene validaciones de seguridad, o sea, deberían tener otro nivel de validación de seguridad, podría perfectamente modificarle los datos, ¿no? Entonces, eso sería un problema, ¿no? Sí. Después lo otro es cuando los datos son muchos. O sea, Excel no está pensado para grandes volúmenes de datos. Entonces, ya cuando son muchos, evidentemente ustedes ya no necesitan una camioneta, necesitan un camión. Es un problema de tamaño, ¿no? ¿Y Excel tiene alguna? Porque en sí lo di en el liceo, pero por cálculos nada más, no recuerdo mucho. ¿Excel tiene alguna manera de frenar el acceso? ¿Algún código que vos tengas que poner para entrar o...? Excel tiene, tiene dos limitaciones. Perdón, no son limitaciones. Dos validaciones. Una es proteger el libro y la otra es proteger la hoja. ¿Tá? Entonces, a nivel de esas protecciones es que uno puede limitar los accesos a las personas que tengan las contraseñas adecuadas. Eso sí, después que entraste, olvídate, se puede modificar todo. Perfecto, gracias. ¿Estamos? Bueno. Santiago, respecto a las clases, bueno, esto tendría que, yo no tengo problema en que ustedes compartan las clases, de mi parte no hay ningún inconveniente, ¿no? Voy a manejarlo, a conversarlo un poquito con el resto de la barra y no me comprometo a hacerlo ahora, porque esto sí me gustaría conversarlo. Bueno, nos estamos viendo el lunes entonces. Que pasen bien, que ya tienen que estar deseando entrar a la sala otros. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Chao.